Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las consecuencias del cierre de fronteras para el sector turístico. Y es que, amigos emprendedores, como sabéis, el turismo es pues una parte muy importante de nuestra economía, de nuestro PIB. Estamos hablando del 14,6% del PIB en España. Muchos de vosotros tenéis locales de restauración, bares, cafeterías, que parte se nutren de esos turistas extranjeros. Y es verdad que para nosotros la campaña de verano supone miles de millones de ingresos que parecía que podíamos recuperar una parte de esos ingresos, pero que las circunstancias actuales y lo que han hecho otros países va a condicionar esa recuperación. Ya parece claro que no vamos a tener esos turistas ni en el mes de julio ni en el mes de agosto. Septiembre veremos cómo pinta, pero ya no solo hablamos del turista extranjero, también tenemos que hablar del turismo nacional, que también oye las noticias y también poco a poco empieza a tener miedo de salir de veraneo y esto nos puede llevar a que paralicemos de nuevo todo el sector y una parte muy importante de nuestros ingresos, que además se centraliza en estos meses de verano, pues lo podamos perder definitivamente y van a ser muchos más problemas para nuestra economía. ¿Y cuánto ingresa España por turismo? Pues estamos hablando de 108.000 millones de dólares al año. Es una cantidad muy importante. ¿En cuánto se va a quedar este año? Pues no me atrevería a dar cifras, pero menos de 2 cifras porcentuales seguro. Un 5, un 6, un 7, no sé exactamente, pero todos esos miles de millones los vamos a perder. Pero es que, muy importante, el sector turístico supone en España 2.395.030 afiliados a la Seguridad Social. Y claro, por un lado no tenemos ingresos, pero por otro lado vamos a tener que pagar prestaciones a una serie de trabajadores que se van a quedar sin su trabajo, sin su empleo, porque realmente no hay trabajo en el sector turístico. Con lo que las consecuencias económicas son doblemente graves. Por un lado, nos cortan los ingresos, por otro lado, aumentan los gastos porque tenemos que cubrir todas esas prestaciones. Con lo que un problema muy grande de tesorería, un problema muy grande de PIB, un problema muy grande de empleo, que al final ese problema de empleo no solo nos va a costar ese pago de prestaciones, sino que además, todos sabemos que cuando uno está en paro, el consumo es diferente y, la economía se retrae. Uno no piensa en hacer inversiones, en comprarse un coche, en cambiar de casa, si está en una situación de desempleo, lógicamente. Y si además lo que vemos en las noticias y lo que percibimos en la economía es que no hay una recuperación inmediata, que vamos a tardar muchos meses y años en recuperarnos. Con lo que este cierre de las fronteras, que no es un cierre de fronteras, la frontera sigue abierta, pero claro, las condiciones que pone Reino Unido, por ejemplo, a sus ciudadanos para que puedan venir a España, es que después del viaje, sea de un día, de 2, de 15, tienen que estar 15 días en cuarentena en su país, con lo que no hay economía que eso lo resista. Ellos tendrán que volver a trabajar. Si pueden hacer teletrabajo, perfecto, pero si no pueden teletrabajar, para una semana de vacaciones tienen que tener 21 días. Muy complicado. Y además no solo eso, sino que esta medida unilateral del Reino Unido, pues al final es como un dominó. Hace que el resto de países también pongan sus restricciones y aunque no pongan sus restricciones, el mensaje ya está en el aire y la percepción de que venir a veranear a España no es seguro, pues crece. ¿Y qué pasa? Llegan las anulaciones, llegan esos vuelos que se cierran, esos turoperadores que dejan de ofrecer España como destino, pero es que además a esos mismos turistas los manda hacia otros destinos, con lo que perdemos definitivamente a esos turistas. Ya mediremos también ese coste de oportunidad, que al final esos turistas que este año no van a venir a España y se irán a otros países, pues tal vez el año que viene decidan repetir en esos otros países
y los perdamos definitivamente o por el momento para ese turismo en España. Pero ahora mismo lo que produce esto es que vamos a aumentar el desempleo de manera tremenda en el sector del turismo y que no vamos a ingresar todo ese dinero con el que ya contábamos como parte de la recuperación económica. Y amigos, ¿podíamos haber evitado esto? Bueno, pues siempre y ahora cada vez más en los informativos, ahora que parece que vienen más rebrotes y, por cierto, que abrimos siempre ahora los informativos con los datos de los rebrotes, que está muy bien, porque bueno, así sabemos cuál es la situación de la pandemia, pero claro, luego no nos podemos quejar si efectivamente el turismo, incluso el turismo nacional, desciende. Es decir, cuando uno empieza a percibir continuas noticias, aunque te pillen lejos de tu comunidad, de tu ciudad, pero bueno, pues uno empieza a percibir que la inseguridad crece y decide retraer esas vacaciones, anularlas o dejarlas para un momento mejor. Con lo que, claro, al final es una pescadilla que se muerde la cola. Está claro que la parte de sanidad la tenemos que tener muy en cuenta, pero también tenemos que tener muy en cuenta, como pasa en economía, con el efecto psicológico que producen todas estas informaciones. Si además añadimos a países de la Unión Europea y de la no Unión Europea que empiezan a colocarnos como un país de riesgo y a dar consejos poco, bueno, que nos favorecen poco a sus ciudadanos de cara a venir a España, pues tenemos el problema completo. Ya, bueno, es muy difícil que esos ciudadanos quieran venir a nuestro país y ya tenemos la situación bloqueada. ¿Qué podíamos haber hecho? Bueno, pues estaba muy claro al principio. Teníamos que haber invertido dinero en hacer esos test PCR a todos los turistas que llegaron a España. Y con eso ganábamos dos cosas muy importantes. Cuidábamos la parte sanitaria. No olvidemos que hay un porcentaje muy alto de esos focos que vienen por turistas, por bueno, viajeros extranjeros, que los hemos importado, esos casos, que los sistemas de detección que se han puesto en los aeropuertos no funcionan. Estamos hablando de que se detectan 3 de cada 100. Bueno, pues esto ha producido rebrotes en Madrid, en Murcia, en un montón de sitios. ¿Por qué? Pues porque no controlamos a ese turista que viene. ¿Y eso se hacía para favorecer el turismo? Claramente no. Si hubiéramos querido favorecer el turismo, lo que hubiéramos hecho es gastar el dinero en hacer esos test a toda esa persona que llegara a España. Por dos cosas. Primero, porque reduciríamos la posibilidad de traernos esos casos de fuera y que aquí aumentara el peligro de contagio. Y segundo, porque estaríamos dando una imagen de seguridad, de un destino seguro, porque qué más seguridad hay que todo el que entre en el país ya se haga un test y sepamos si está contagiado o no. Con lo que realmente se ha buscado favorecer el turismo con esas medidas laxas a la hora de que entraran los turistas. No, hemos hecho lo contrario. Y ahora, pues de aquellos barros, estos lodos. Es decir, lo que nos viene ahora es la consecuencia de no haber hecho las cosas bien. Y claro, ahora ya poca solución tiene. Reino Unido no va a echar marcha atrás y cada vez serán más los países que pongan más objeciones a venir a España. Y si no, lo veremos en los próximos meses. Con lo que tenemos que dar ya por perdido esta campaña turística de estos meses y nos tenemos que centrar en la recuperación económica en otros sectores. Tenemos que ayudar al sector turístico para que no muera, para que siga vivo, para que en cuanto lo necesitemos y las condiciones sean favorables pueda volver a tirar de nuestra economía, pero ahora nos tenemos que poner todos a trabajar desde hace ya 3 o 4 meses, no lo hemos hecho, no hay medidas de recuperación económica, todavía estoy esperando medidas serias para la recuperación económica que planteen partidos políticos, agentes sociales, estamos todavía esperando. Se oye por ahí la subida de impuestos, se oye por ahí. Necesitamos medidas y las necesitamos ya. El problema es muy complicado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Siento traer malas noticias, las habéis visto en el telediario. Hay ese bloqueo por parte de Reino Unido a los turistas que vengan a España, les ponen una cuarentena que además tiene multas y no se cumple. Eso ha hecho que, bueno, pues como si hubiéramos cerrado las fronteras, esos 2 millones de turistas ingleses que esperábamos para agosto no van a venir y, bueno, pues toda esa facturación la vamos a perder. Pero es que además el efecto cadena hace que otros países pongan restricciones a llegar a España
pero bueno, que los propios ciudadanos que ven las noticias en otros países pues decidan otros destinos que parece ser o no tienen esta fama de inseguros y bueno, pues lo que os decía también en el vídeo, ahí también habrá que medir en un futuro ese coste-oportunidad en el que, bueno, pues vamos a permitir que nuestros turistas que vienen a España vayan a otros destinos a probar, igual, bueno, pues los hemos perdido definitivamente. Así que esta es la situación. El sector turístico tiene un problema gravísimo, lo tenemos que ayudar con medidas que por lo menos les permitan sobrevivir y, como os decía, nosotros nos tenemos que poner a trabajar desde ya para crear riqueza y puestos de trabajo. A ver si los políticos, los agentes sociales se ponen también con medidas serias que puedan ayudar realmente a que nos recuperemos lo antes posible, que ya estamos viendo que no va a ser rápido y que vamos a tardar meses o años en esta alarma económica. Yo os voy a pedir algo que es una buena medida para la recuperación. Sí, porque lo que nos da es un mayor altavoz y vamos a presionar mucho más para que se tenga en cuenta las necesidades de los empresarios, que es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Tenemos que llegar a ser 1 millón lo más rápido posible y aquí tenéis una lista de reproducción con más temas relacionados con el emprendimiento. Adiós, adiós.